No hay ningún problema. Listos. ¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo están? Bienvenidos a la clase del día de hoy. Hoy día estamos 18 de octubre del 2021. Listos para poder empezar. A ver, vamos organizándonos entonces a nivel de la temática. A ver, un ratito. Entonces, ¿estamos bien? Nos toca la semana número 11, ¿correcto? ¿Sí? ¿Todos ahí? Sí, profesor. ¿Todos tienen este material? Sí. ¿Sí? ¿Estamos bien? Listos. Ya, listos. Ya, listo, listo. A ver, hoy ya nos toca desarrollar el tema de los movimientos totalitarios y la Segunda Guerra Mundial. Hablar ya solamente de la Segunda Guerra Mundial es un tema amplio. Ya, si le agregamos movimientos totalitarios, ya estamos hablando prácticamente de un tema demasiado amplio, ¿no? Pero no nos preocupemos porque podemos desarrollarlo, ¿ya? Eh, a ver, ¿cómo entender a los movimientos totalitarios? Eh, Hay que entender que en esta época, por ejemplo, ya estamos en pleno 2021, los discursos totalitarios es muy fácil detectarlos. Los discursos totalitarios pueden estar hacia la extrema izquierda como hacia la extrema derecha. En estos discursos, que a veces, muchas veces se camufla este discurso totalitario tras la visión entre comillas de pueblo, ¿no? ¿Sí? ¿No? Todo esto es por el pueblo, todo esto es en favor de las mayorías, el pueblo lo quiere, ¿no? Y al final, nada de eso es para el pueblo, ¿no? Al final, el discurso solamente sirve para legitimar de alguna manera la llegada al poder de cierto sector pues radical, ¿ya? Tanto el radicalismo de izquierda como el radicalismo de derecha nos lleva, ¿ya? Nos lleva a estos movimientos totalitarios. ¿Qué quiere decir un movimiento totalitario? A través del control del Estado, prácticamente tomar el control de todo, ¿ya? Eliminar las libertades individuales, eh, eliminar prácticamente pues lo que es la libertad, ¿no? En favor, entre comillas, del Estado, en favor pues de que el Estado concentre todo y de esa manera el Estado actúe de tal manera que pueda mejorar, entre comillas, las condiciones pues de parte de toda la población, ¿no? Bueno, eso es lo que se entiende, entre comillas, por estos movimientos totalitarios. Entonces, en tal razón, lo que vamos a desarrollar aquí fundamentalmente va a ser cómo, tras la Primera Guerra Mundial, van a emerger estos movimientos totalitarios. En este caso vamos a hablar del fascismo fundamentalmente y el nacimiento pues de personajes como Hitler, como Mussolini, que prácticamente nos van a preparar el camino hacia la llamada Segunda Guerra Mundial. ¿Ok? Entonces presentamos en primer lugar ello. Ya, vamos a presentar entonces ¿m? El material. Ahí está. Profe, y el tema de la Gran Depresión, la Gran Depresión hay que entenderlo así, ¿ya? La Gran Depresión viene a ser la gran crisis económica mundial que se inicia en los años de 1929 con el crack del 29, con la caída de la Bolsa de Valores de Nueva York y que prácticamente se entendía en ese momento que prácticamente el mundo no iba a poder salir de esa crisis, ¿ya? Que el mundo inclusive capitalista había colapsado y que esto no había vuelta atrás. En realidad es cierto, ¿no? O sea, el sistema capitalista como tal, ¿ya? El modelo económico colapsó, pero se llevó de encuentro fundamentalmente al modelo liberal clásico, a partir de los años de 1930, fundamentalmente en las potencias, se va a empezar a implementar un modelo keynesiano a través del cual el Estado va a empezar a tener mayor regulación en la economía y tratar de llegar pues a la población ahí donde el sector privado no ha podido llegar, ¿no? Garantizando salud, educación, vivienda, trabajo, en fin. Los movimientos totalitarios van a actuar casi de manera similar. La diferencia es que en este caso, más que regular el mercado, ellos van a entrar para tomar la regulación de todo. ¿Ya? Ya no solamente es con el carácter económico, esto es total, ¿no? Por eso se llama movimiento totalitario.
Concepto, cuando hablamos de movimientos totalitarios estamos hablando de movimientos políticos extremistas, ¿ya? Extremistas, ¿no? En el Perú, por ejemplo, tú debes haber escuchado a la gente del señor Aliaga, ¿ya? La gente de este más tendida, ¿no? Los sectores políticos más de derecha en el Perú, que a veces se lanza, ¿no? Con este tipo de discursos, ¿no? Dice, Sagasti es un terrorista, Vizcarra es un terrorista, ¿no? Castillo también lo es, ¿no? Todos son, ¿no? Todos son rojos, y hay, ¿no? El problema del Perú son los rojos han tomado el poder, ¿no? Y yo que sepa, el Perú no es un país rojo, ¿no? Ya que yo sepa, ¿no? Pero hay esa visión, ¿no? Entonces, esa es la extrema derecha, que entiende que todo aquello que no comulgue con sus ideas, que todo aquello que no lo apoye, entonces debe ser porque es del bando contrario, ¿no? Es una visión muy simplista, muy básica, pero lo hacen. En la extrema izquierda también ocurre, ¿ya? En la extrema también izquierda también ocurre, ¿no? Le sacas de alguna manera a sus ministros, por ahí de repente no le haces caso y te dicen, no, tú eres un traidor, no, te has vuelto de derecha, has traicionado al pueblo, y así, ¿no? Sale tuiteando Cerrón y toda su gente. Entonces, pasa, ocurre, ¿ya? Ocurre, ¿no? Entonces, los extremos a veces tienen ese tipo de comportamiento. Entonces, por eso decimos, ¿no? Son movimientos políticos extremistas. Profe, pero si dice extremismo, entonces si el fascismo va a ser la extrema derecha, ¿qué va a ser la extrema izquierda? El socialismo estalinista. El socialismo estalinista va a tener también esos mismos parámetros. Va a tratar de controlarlo todo, ¿no? O sea, imagínate ir donde Hitler y decirle, ¿no? A Hitler, oye Hitler, ¿sabes qué? Quiero elecciones limpias, quiero democracia, ¿ya? Quiero respeto a los derechos fundamentales. ¿No? Encararlo, ¿no? Oye, Hitler, convoca elecciones, no, no, puede ser que te quedes tanto tiempo en el poder. Lo más seguro es que terminara, pues, en un horno, ¿no? Ahora, en el régimen de Stalin, también las cosas no iban a ser tan libres, ¿no? O sea, lo más seguro es que terminaría con un balazo en la cabeza. Entonces, por eso te decía, ¿no? En esa parte de los extremos se parecen, ¿no? En esa parte de los extremos se parecen. Por eso te decía, ¿no? Son movimientos políticos extremistas fundamentalmente pragmáticos. Y aquí sí hablamos del fascismo fundamentalmente. ¿Ya? ¿Por qué pragmático, profe? Surgen, como dice, que surgen en Europa Occidental como reacción a la crisis económica post Primera Guerra Mundial. O sea, terminada la Primera Guerra Mundial, Europa la pasa mal en esa crisis europea post Primera Guerra Mundial. Entonces van a emerger estos movimientos políticos que dicen, yo voy a solucionar los problemas económicos. ¿Ya? La economía por encima de todo. ¿No? Entonces tú debes haber escuchado, ¿no? Esta frase que ocurre, que se da el día de hoy, ¿no? ¿Cómo es posible que hayas votado, ¿no? Por cierto candidato. Aquí no era una cuestión de dignidad, era una cuestión del desarrollo del país, ¿no? ¿Cómo es posible que hayas hecho esto? Por eso estamos así, por eso el dólar y tal. Entonces, ¿qué quiere decir? Te está diciendo que aquí lo fundamental no es tanto si hablas de corrupción, no es tanto si hablas de repente de una mala praxis política, no, eso no importa, lo que importa es la economía. Es como te dijeran, ¿no? En una balanza de dos platillos tienes dos posibilidades. No puedes tener las dos, ¿ya? O tienes una posibilidad de dos. No puedes tener las dos. ¿Qué posibilidad tienes? La primera sería la posibilidad de comer. La otra posibilidad es la posibilidad de tener libertades. Entonces tú elige. En pleno proceso de crisis, elige. ¿Qué quieres? ¿Comer o libertades? Elige. ¿Qué crees que va a elegir la gran mayoría? Vamos. ¿Qué crees que eligió la gran mayoría? ¿Comer o libertades? Comer, ¿no? Claro. Entonces, esa es una visión pragmática. Es una visión práctica. Profe, pero es una manera, pues, de poder sobrevivir. Está bien, pero es una cuestión práctica. O sea, yo te arreglo la economía, pero no me pidas que sea muy bueno en cuanto a la defensa de los derechos fundamentales, no me pidas, ¿no? Que de alguna manera
que garantice pues las libertades individuales. No, 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 no me pidas eso, ¿ok? Eh, y además esto nace frente a la expansión del comunismo soviético. O sea, la Unión Soviética ha nacido post Primera Guerra Mundial. Primero es Rusia, 1917, para 1922 se llama Unión Soviética. Ha sido cercada y a pesar de ser cercada, la Unión Soviética ha logrado reestructurarse, ¿no? Y poco a poco va haciendo mucho más sólida su economía, eso sí, con dictadura de por medio, ¿es cierto? Inclusive cuando se dé el crack del 29, la caída de la Bolsa de Valores de Nueva York, la Unión Soviética no va a ser tan golpeada por esa crisis económica. Y no será golpeada no porque haya tenido pues un super manejo contra todos. Lisette, tu audio se está filtrando. Listo, gracias. Entonces, no es porque haya tenido un super manejo económico, ¿no? Sino porque fue cercado y al ser cercado, pues no, no tuvo de repente los beneficios de poder interactuar con otros países en el terreno económico, pero también no tuvo los perjuicios de la gran crisis del año 29, ¿no? Entonces, eso lo va a beneficiar. Entonces, en este contexto, ¿ya? En el cual la Unión Soviética ha triunfado, han aparecido un conjunto de partidos socialistas, comunistas en gran parte del mundo. Entonces, en ese contexto, ¿ya? En ese contexto, aparecen estos momentos fascistas, ¿no? Que dicen, yo soluciono el problema de la comida y encima te voy a solucionar algo más. Voy a solucionar el problema de la lucha contra los comunistas, los rojos, ¿ya? Los culpables de todos los problemas económicos que tenemos hasta el día de hoy, los culpables de cómo nos va hasta el día de hoy son los rojos. Entonces hay que exterminar a los rojos, ¿ya? Y encima de eso voy a solucionar tu problema económico. Claro que en esa suerte de lucha contra los rojos se entiende que todo aquel que no comulgue con sus ideas es un rojo, ¿ya? Entonces sale alguien y dice, oye, yo quiero libertad, rojo. Oye, la mujer debería tener derechos, rojo. Oye, los jóvenes no deberían ser explotados, rojo. Ahí está. Oye, no estoy de acuerdo contigo, rojo. Lo más seguro, rojo. Entonces, todo pinta de rojo. ¿Ya? Entonces, así funcionan estos movimientos. O sea, son simplistas. O sea, no necesitan mayor análisis de la sociedad, no necesitan un análisis antropológico, sociológico, histórico, no, 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 no. Ellos simplemente dividen el camino. O eres o no eres, simple. ¿Ya? Entonces, esos son los mitos, ese es un movimiento totalitario. Lamentablemente, en América Latina, en este contexto del siglo XXI, cada vez estos discursos van calando más en la población. Y eso se debe a que hay una debilidad de parte del sistema democrático. ¿Ya? La debilidad, ¿cómo que la debilidad es el sistema democrático? La gente dice, ¿no? A ver, ¿qué hacen los congresistas? Roban. ¿Qué hace el presidente? Roba. ¿Qué hacen los funcionarios del Estado? Roban. Entonces, si todo está mal, si la democracia no sirve, entonces, ¿qué es lo que debería de haber? Hay que tumbar todo, hay que patear todo, hay que patear y tiene que ingresar un caudillo que ingrese por el pueblo. Y si empieza a señalar esta cuestión de que hay que terminar con el otro, la gente se admira y la gente vota por él. ¿Ya? ¿No? Encima le da por ahí una caricaturita, ¿no? ¿No? Porque no sé qué cosa, y la gente vota. ¿Ya? Entonces, este tipo de movimientos son fundamentalmente movimientos de carácter reaccionario. O sea, no, algunos dicen, no, son movimientos conservadores. No, no son conservadores. Conservadores quisiera decir que quieren conservar todo lo antiguo. No, no, son reaccionarios. ¿Reaccionan contra qué? Contra lo nuevo. ¿Reaccionan contra qué? Contra, en este caso, contra el comunismo soviético. El día de hoy, profe, ¿contra qué se reacciona? Se reacciona contra los jóvenes que se movilizan, que se organizan a través de las redes sociales. No lo entienden. No entienden cómo es posible que a través, no sé, de un TikTok, como a través de repente del Twitter, se organizan, ya, llevan a cabo conferencias. Entonces, llevan a cabo organizaciones, ¿no? Se organizan, no es una organización política, es una organización simplemente de estudiantes, a nivel barrial, ¿no? A nivel de, no sé, circuitos, no solamente académicos, sino musicales, en fin. Y dicen, ¿no? Ya, todo eso es porque son rojos. O sea, los K-pop, seguro que son rojos también.
Y es así, son movimientos reaccionarios. Aquello que no entienden, simplemente le ponen una etiqueta y van contra él. Y así van a aparecer estos movimientos totalitarios hacia la década de 1920. Algunos creen que los movimientos totalitarios nacen producto de la Gran Depresión. Y no, la Gran Depresión lo que hace es consolidar esos movimientos totalitarios. Esos movimientos totalitarios surgen posterior en la post Primera Guerra Mundial. ¿Ya? La crisis económica post Primera Guerra Mundial será aprovechado. Profe, entonces estamos hablando de que estos movimientos radicales aparecen en época de crisis. Exacto. Pregunta, ¿la pandemia, producto del COVID-19, habrá golpeado de gran manera a América Latina? Vamos, la pandemia, sí, ¿no? Pregunta, ¿la pandemia habrá, aquí nos habrá hecho ver cuán ineficiente es el Estado? También, ¿no? La pandemia nos habrá hecho ver que hay gente que es sumamente corrupta, inclusive en las alcaldías, al punto de robarle a la gente que menos tiene, a nivel de las canastas. También, ¿no? El COVID nos habrá enseñado que aquel que tiene dinero se salva y aquel que no lo tiene muere. También, ¿no? Profe, también. Pregunta, ¿y eso no crea una crisis social y una crisis institucional? Claro. Y en ese contexto de crisis aparecen pues entonces estos movimientos radicales, ¿no? De patear todo, tirar abajo todo y empezar de nuevo, ¿no? Entonces aparecen, ¿ya? Aparecen, ¿ya? Profe, tenga cuidado, profe, no sé. ¿Qué está diciendo? Un día de estos puede desaparecer. ¿Qué le vamos a hacer? Ya, creo que no, no hubiese resistido ni en la Alemania de Hitler ni en la Unión Soviética de Stalin. Pero bueno, continuemos. Entonces, ¿cuáles son las características del fascismo? Primero, totalitarismo, ¿no? ¿Qué es el totalitarismo? Todo el control, ¿ya? De todo, desde el Estado, restringiendo las libertades individuales. ¿Ya? Entonces, no libertades individuales. ¿Es anticomunista? Claro, así nació. Así nació. O sea, el discurso en ese momento es hay que luchar contra el comunismo. ¿Son antidemócratas liberales? Claro. ¿Por qué? Porque entienden que la democracia liberal ha permitido la aparición de estos comunistas. ¿Alguien vio este pequeño video de un conjunto de personas que van a la biblioteca aquí en San Isidro, me parece? ¿Ya? Vivant, algo así. Y van llegan a la, a la librería y empiezan a filmar, ¿no? ¿Qué hace aquí? Este es el libro de Sagasti. Sagasti permitió que ingresen los comunistas a la embajada de Japón. Él apoyó, él es un rojo, ¿no? Y empezaron a despotricar de él, ¿ya? ¿Ya? Creían que, no, ahora sí va a haber, nadie va a venir aquí. Y bueno, en esta semana ha habido una mayor afluencia de público a esa librería, más bien le han hecho un bien, ¿ya? Pero entienden eso. Ellos entienden que la democracia liberal ha permitido filtrar ya a estos rojos. Entonces, el problema ya no solamente son los rojos, sino también aquellos que han permitido que los rojos también se puedan, entonces, que puedan ingresar, ¿no? De alguna manera al escenario político, ¿no? Entonces, esos rojos también deben ser exterminados. Pero también la democracia liberal. Entonces, ¿hay que patear la democracia liberal? Tampoco, ¿no? No sirve, ¿no? Es aristocratizante en el sentido de que no es posible que a todos les des el poder. O sea, no es posible que todos participen en política de la misma manera. No es posible que todos voten o tengan un acceso al voto de la misma manera. Entonces lo miras y dices, oye, pero no te pases, pues. Míralo, mira cómo viste, mira cómo habla, mira de dónde viene. No es igual que yo. Yo soy mucho más ilustrado. O sea, date cuenta dónde vivo yo.
O sea, date cuenta lo que yo tengo. O sea, mi voto no puede valer lo mismo que esa persona. ¿Por qué? Porque yo soy otro. Yo sí me merezco gobernar. Él no. Él no. Míralo. ¿Ya? Profe, ¿qué es eso, profe? Aristocratizante. Solamente una élite debe dirigirlo todo. ¿Ok? Es corporativista. Corporativista en razón de que se entiende que no existen las desigualdades sociales, que no existe de alguna manera el trabajador como tal. No eres un trabajador. ¿Ya? No eres un trabajador. ¿Qué eres? Eres un colaborador. ¿Ya? Eso de trabajador es un poquito fuerte porque estaría diferenciando entre el dueño y los trabajadores. No, no es así. Tú eres un colaborador. ¿Ya? Entiéndete así. ¿Ya? Todos somos parte de un mismo grupo, todos empujamos el carro hacia adelante. ¿Ya? Y eso, profe, del trabajador, de la lucha de clases, esa es una mentira, ¿no? Creada por el comunismo. Los comunistas hablan así. ¿Ya? Esa es la visión del corporativismo. El corporativismo niega que existan esas diferenciaciones sociales. El chauvinista utiliza el nacionalismo, la nación, los símbolos patrios. Es posible ponerse una casaca de tu selección para de alguna manera llevar a cabo una postulación electoral, por ejemplo. Es una manera de decirte, oye, no, yo también, ¿no? El Perú, Alemania, Italia, ¿no? Todo contenido en torno a tus símbolos. ¿Ya? Utilicé el nacionalismo exacerbado. Es imperialista porque detrás de ello, quieras o no, lo que están es un gran empresariado. O sea, si bien es cierto, su discurso es, no, pero el pueblo y todo, no, pero detrás de ellos hay grandes empresarios que son los grandes beneficiados con la expansión de estos movimientos. ¿Ya? Por eso que algunos se preguntarán en algún momento, ¿no? ¿Y de qué vive si no trabaja? Entonces, habrá que preguntarse qué hay detrás, ¿no? Es mesianista porque se entiende, ¿ya? Es mesianista porque se entiende que hay un líder nato, es un líder único, o sea, no hay otro, ¿ya? Entonces tú no puedes buscar un reemplazo a Hitler, por ejemplo, dentro del grupo nazi. No existe un reemplazo de Mussolini dentro de ellos. Es mesiánico. Alguien ha venido para liderar todo esto. Y su base social es la clase media. ¿Por qué es la base social de estos movimientos fascistas? Es la clase media. Porque quieras o no, la clase media, y eso lo veíamos en la maestría, inclusive en historia, decíamos, ¿no? La clase media es una clase que quiere ser pero no es. ¿Ya? La clase media es una clase que quiere ser pero no es. No entiendo, profe. A ver, para entender, sería algo así, ¿no? Mm, ya, voy a ponerlo así, pizarra. Entonces, a nivel de la sociedad, vamos a poner la sociedad peruana, ¿ya? Sociedad peruana. Tenemos los sectores A. Sector A, sector acomodado en el Perú, ¿ya? A pesar de la pandemia, inclusive ha seguido teniendo ingresos, inclusive en algunos casos ha tenido mayores ingresos, inclusive. Sector A. Sector B es un sector que de alguna manera podría llegar a ser A. Tiene comodidades, tiene la posibilidad de ir al extranjero, tiene la posibilidad de repente, ¿no? De poder tener un trabajo estable, su familia lo va a hacer y tal. ¿Está bien? ¿Ya? Tiene esas posibilidades. Tiene la posibilidad de que sus hijos no postulen a una nacional, tiene la posibilidad de que postulen a una, que ingresen de frente a una particular si es posible en el extranjero. Claro que la tiene mucho más posibilidades. Sector C. El sector C, ¿qué es? El sector C viene a ser la llamada clase media. ¿Ya? Aquellos que han emergido, ¿ya? Su origen no ha sido pues en el B ni en el A. Algunos puede ser, ¿ya? Algunos han caído de repente, pero la gran mayoría ha emergido de estos sectores. ¿Ya? Después vamos a explicar el C. Sector D. El sector D es aquel que tiene la posibilidad por lo menos de llevar a cabo una educación o de poder llevar a cabo ciertos gastos, cubrir las necesidades básicas e inclusive
no darse lujos, pero por lo menos tener esa posibilidad de gastar alguito más. Por ejemplo, invertir en educación, ¿ya? Y el sector E-Profe, ese sector es el sector pauperizado. Ese es el sector que ha hecho sus ollas comunes durante el contexto de la pandemia, que vive de repente sin agua, luz, jala luz pues de un vecino a 10 cuadras. Es el sector que vive en la informalidad. El sector D también, algunos de ellos pueden tener informalidad, pero también poco a poco han ido progresando y algunos han consolidado en el C. ¿De dónde ha venido ese sector C? Ese sector C ha venido de estos dos sectores anteriores. La educación puede haber sido una manera de poder haber ido escalando. ¿Ok? Pregunta, pero en época de crisis, ¿qué va a pasar? El sector A golpeado, el sector B, todos son golpeados. Pero ¿a quién le va peor? Profe, el D, el E le va peor. Sí, está bien, a ellos le va mal, pero él está en mal. Él sabe que es estar mal. Él creía, el C, que ya había salido el D y él regresa al D. O peor, regresa al E. Entonces cuando le preguntas y le dices, oye, la democracia, las libertades, ¿qué democracia, qué libertad? Economía. Primero economía. Entonces es una clase que quiere ser B, que quiere ser A, pero no se acuerda muchas veces que puede regresar fácilmente al D o al E. Y ahí estamos, ¿ya? Tu profe también. ¿Ya? Tu profe no es B, ¿ya? Y ese es el problema, el dilema de la llamada clase media. Es un sector que quiere ser, pero que no es, ¿ya? Que haría lo posible por ser B, que será, de hecho, ¿no? Que no quiere una mejor posibilidad, pero tiene que acordarse que puede llegar al DL, y muchas veces este grupo, que es el que pierde con estos procesos de crisis, es el grupo que como es o sea, entre el A y el B no son un grupo mayoritario. ¿Dónde está el grupo mayoritario? C, D y E, ahí está. Entonces, ¿quién muchas veces define para un proceso de repente inclusive electoral? Este sector, el sector C, porque es un sector ambivalente que está en medio. Y muchas veces ese sector finalmente se va en contra del DIL y apoya esto. Y eso es lo que va a ocurrir en el caso del fascismo. ¿Se entendió? Esto es un poco de ciencias políticas. Eso ya no es historia. ¿Estamos bien? ¿Sí? ¿Sí? Sí, profesor. Ya eso es de clase de maestría. Ya lo van a ver más adelante. Entonces, ahí está, ¿no? Entonces, su base social va a ser esa clase media golpeada por la crisis, que va a tener que renunciar a sus libertades individuales con el objetivo de tener mejoras económicas. ¿Ok? Por eso que ahora puedes entender por qué tienes tu tío, por qué tienes un vecino en tu barrio, ¿ya? Que en algo se ha desarrollado, en algo ha salido de repente del común, pero que en esta elección se ha radicalizado. En la elección del 2021 se ha radicalizado. ¿Cómo es posible que votes por él? Mira si es ¿no? La clásica, es un cholo. Y no se ha visto al espejo. Profe, tranquilo, profe. Mi papá está escuchando, yo no sé. Eh, y así es, ¿no? Entonces pasa, ocurre, ¿ah? Ocurre. Y no es un fenómeno del Perú, estamos hablando en este caso del fenómeno italiano, alemán. Al final la economía se va a levantar con el gobierno de Mussolini y el gobierno de Hitler. Le fue bien, ¿ah? Si hablamos de los dos, y eso anótalo, los dos países que van a salir más rápidamente de la Gran Depresión son Italia y Alemania en Europa. ¿Ah? Los dos países que más rápido salen de la Gran Depresión, Italia y Alemania. ¿Por qué, profe? Porque a partir del control del Estado de todo, incluido la economía, prácticamente van a reimpulsar a sus países para poder salir de la gran crisis económica, pero también con una gran preparación militarizada. ¿Militarizada, profe, para qué? La guerra. La guerra será su salida para poder consolidar de alguna manera su salida de la crisis. Vamos al llamado fascismo italiano.
con el Duce, con Benito Mussolini. El Duce, el término del Duce, líder único. ¿Cuándo llegará a ser líder único? En 1922, cuando finalmente Mussolini lleva a cabo algo que se llama la Marcha sobre Roma. A ver, antes de la Marcha sobre Roma, Mussolini en su juventud perteneció a las más juventudes socialistas. Imagínate, ¿eh? O sea, tuvo un pasado muy cercano al socialismo, ¿ya? Y terminó, profe, del otro ala, claro, imagínate, ¿eh? Empezó como socialista y terminó como fascista. Pasa, profe, pasa. El día de hoy hay muchos que son periodistas, ¿no? Son directores televisivos y que empezaron en la extrema izquierda, ¿ya? Algunos eran hasta maoístas en la década del 70, en los 80, un poco más y salen con su fusil en el hombro. Y el día de hoy, todo es contra los rojos. Ya, y pasa, ocurre, ya, ocurre, ¿no? Entonces, pero bueno, eso le pasa a Mussolini. Mussolini era de la juventud socialista y termina del otro bando. Mussolini forma el grupo de los Mos Camisas Negras o los Fasci di Combattimento. ¿Y qué son esos camisas negras? Era la manera de vestir, ¿no? Era su vestimenta, ¿ya? Salían de esa manera, salían a las calles, a reivindicar de alguna manera a la nación, a reivindicar, en este caso, al reino italiano, y si encontraban a un socialista, a un sindicalista que estaba haciendo bulla en la calle, lo agarraban a palo, ya lo pateaban ahí, ¿no? Era una fuerza, era un grupo de fuerza de choque, ¿ya? Profe, y en el Perú también se puede dar eso, claro, claro, no creas que está muy lejos, ¿no? No sé si alguna vez has visto en el Perú este caso. Ajá, ahí está. Claro, acá está, ¿no? ¿Dónde están? Acá estás. No sé si has visto así, ¿no? Ya, gente que sale, ¿no? En plena elección van a hacerle la bulla a la casa de la gente del presidente del poder de aquí del Jurado Nacional de Elecciones. Si es posible, te agarran a patadas, quieren tomar el control del Palacio de Gobierno, ¿ya? Aquí me hace recordar, profe, me hace recordar a la toma del Capitolio en Estados Unidos. Claro, me hace recordar a esta gente que ingresó pues a la mala, ya al Capitolio norteamericano, que terminó con muertos y todo de por medio. Motivo, profe, señalaban que había habido fraude electoral contra Donald Trump y decidieron no aceptar las elecciones. ¿Ya? Entraron así, ¿ya? Señalando, ¿no? Una visión hasta racista, ¿ya? Señalando, reivindicando a la raza blanca, reivindicando pues aquí los orígenes norteamericanos, no con los nativos, y así, gente sumamente radical. Profe, y en el Perú, imagínate, tenemos gente fascista y no sé cuán blanco puede ser este señor, ¿no? Profe, ya, suave, profe, va a perder. Y así ocurría, ¿ya? En Italia ocurría así. Salían a las calles, entonces sí los molían a palos, ¿no? Se encontraban a un socialista, sindical, alguien que simplemente decía derechos humanos, le caían encima, ¿ya? Y de alguna manera, en plena crisis, cierto sector, ¿ya?, de la policía en ese momento en Italia lo ve con buenos ojos, o sea, entiende que es interesante ese grupo que ha nacido, ¿no? El fascismo. ¿Y por qué, profe, es interesante? Porque le va a ayudar a poder contrarrestar a los comunistas. Entonces ellos dicen, es cierto, así deberíamos actuar. Oye, pero ¿y el Estado de Derecho y el respeto a las personas? No, no, realmente eso es un engaño. En 1922, los socialistas, el Partido Socialista Italiano, bajo la dirección de un señor que se llama D'Annunzio,
prácticamente estaba poniendo en jaque al gobierno italiano. Y cuando estaba en su momento más crítico el gobierno italiano, que era una monarquía constitucional, ¿ya? Mussolini decide organizar la llamada Marcha sobre Roma en el año de 1922, que va a traer como consecuencia una gran cantidad de personas que se van a adherir a Mussolini, y de esa manera finalmente el Parlamento italiano y el rey, el monarca constitucional de Italia, el señor Víctor Manuel III, entienden entonces que Mussolini es la salida y lo van a nombrar primer ministro. ¿Ya? Entonces, lo último que hemos tenido en el Perú, por ejemplo, de estas convocatorias a la movilización contra el fraude electoral, ha sido tratar de movilizar una gran cantidad de gente para reclamar poder. ¿Lo han logrado, profe? No, pues ahí 2 cuadras de gente, una cuadra, el día, ¿no? ¿No? El cumpleaños de mi hija tiene más gente, ¿no? Pero bueno, ¿no? Entonces no lo han logrado. Mussolini sí lo logra, ¿ya? Mussolini sí lo logra, y de ahí que llegue al poder. Lo nombran primer ministro, y ya como primer ministro, imagínate, ¿eh? Si no era autoridad y hacía lo que hacía, ¿no? Terminó patear prácticamente a socialistas. Ahora imagínate, ¿ya? Ahora imagínate, sin, ¿ya? Sin, o sin restricciones debido pues al poder que ha obtenido. Ahora va a ser peor. Su gobierno fue asistencialista, fue la manera de llegar a la población. ¿Cómo, profe? Obras públicas, buscar dar empleos a la población. Por eso decía, va a haber mejoras económicas, eso sí, ¿ya? Pero también totalitarismo, ¿no? Donde la gente no puede protestar, donde la gente no se puede manifestar en contra del gobierno, donde el gobierno se establece prácticamente sin mayor oposición, ¿no? Entonces ese fue el gobierno de Mussolini. Y para obtener el apoyo de la iglesia, ¿ya? Porque era un respaldo importante para el gobierno de Mussolini, en 1929 Mussolini va a firmar el llamado Tratado de Letrán. Mediante el Tratado de Letrán, a la iglesia, ¿ya? La iglesia católica, se le reconoce la autonomía del Vaticano. Hasta antes, la ciudad de Roma era prácticamente, entre comillas, parte de Italia, pero no tenía reconocimiento por parte del papado. El papado señalaba que no, que era un territorio santo. Entonces, ¿cómo cambia esto, profe? Cuando finalmente el duce Benito Mussolini celebra el Tratado de Letrán y reconoce la autonomía del Vaticano, y de pasada el papado le va a dar todo su apoyo en ese momento a Mussolini. O sea, hay una alianza que se cierra entre el Papa y Mussolini, alianza a la cual va a ingresar más adelante Hitler. O sea, imagínate, en algún momento se dio esta alianza, el Papa, Hitler y Mussolini, ¿ya? Previo a la Segunda Guerra Mundial. En el caso del nazismo en Alemania, tenemos a Hitler, al Führer. El término Führer, líder único, eso lo logrará cuando llegue al poder, cuando se instale el Tercer Reich. ¿Qué es el Tercer Reich, profe? El tercer gran imperio alemán. Al igual que Mussolini, Hitler, terminada la Primera Guerra Mundial, formó parte de los llamados camisas pardas. En realidad él no entraba tanto al choque, ¿no? Al choque entraba más la gente como Roen, por ejemplo, empezaron a movilizarse contra los socialistas, sindicalistas, y también los agarraban a patadas y los encontraban en el camino. Se va a unir al partido nazi Hitler. El partido nazi no es fundado por Hitler, es fundado por un señor que se llama Dechler, pero finalmente Hitler se suma a este partido y se va a convertir en la figura más notoria de dicho partido. En 1924, Hitler entiende que está listo para tomar el poder y va a intentar el llamado Putsch nazi. ¿Qué es eso, profe? El intento del golpe de Estado. ¿Contra qué? Contra la República de Weimar, que era lo que tenían, ¿no? O sea, terminada la Primera Guerra Mundial, Alemania lo que tenía era la República, un gobierno republicano, y el Parlamento era el que tomaba las decisiones. Se intentó el golpe de Estado, quedó en eso. Hitler es capturado, es condenado aquí a prisión. Claro que va a ser una prisión dorada porque ya se entiende por parte de cierto sector empresarial que pueden confiar en Hitler para poder enfrentar de alguna manera al sector pues socialista, a los rojos, ¿no? En la cárcel Hitler va a escribir Mein Kampf, mi lucha, y en mi lucha se van a plantear, uno, la teoría del antisemitismo,
el semita, el judío, ¿no? Como aquel que es un peligro para Alemania, no porque sea menos, ¿ya? No porque el semita, porque el judío son menos que el alemán, no. El semita dice, el judío es muy inteligente, es tan inteligente que ha tomado las riendas económicas del país, dice. Por eso hay que eliminarlo, ¿ya? Porque nos puede engañar, ¿no? Nos puede engañar, entonces hay que eliminar. Ahora, bajo este sustento de que hay que terminar con el judío, en realidad lo que está sustentando es que hay que terminar con todo aquel opositor al régimen nazi. O sea, no solamente a, no solamente a los campos de concentración van a ir pues judíos, a los campos de concentración irá todo aquel que sea contrario al régimen nazi. Sí, pues profe, porque Hitler representa la raza aria, ¿sí? Este es Hitler. ¿Cabello rubio? No, no. Para el conjunto de los alemanes, no es tan blanco tampoco. E inclusive, no es alemán, es austríaco. ¿Profe qué? Claro. Cuando en el juicio, por ejemplo, le preguntan a Hitler, ¿es usted alemán? Hitler responde, ¿me estás hablando de un pedazo de papel o de la sangre que corre por mis venas? Él se entiende como ario, él se entiende como alemán, a pesar que no lo sea. ¿Ok? Entonces, esa va a ser la simbología de Hitler. Entonces, así se va a dar a cabo la teoría del antisemitismo, ¿no? Esta visión racista del mundo va a ir inclusive sobre Latinoamérica. Hitler señala que existen diferentes razas en el mundo. La raza aria, aquella que debe liderar el mundo, la raza anglosajona, de la cual están no solamente los ingleses, inclusive los norteamericanos, que representa de alguna manera el desarrollo, ¿no? En el mundo también, ¿no? Que está en un segundo lugar, pero de ahí en adelante, para de contar. De ahí en adelante lo que tienes, por ejemplo, son a los latinoamericanos que han llevado a cabo el mestizaje, por eso están así, ¿ya? Y así hablas de los africanos y los chinos, están peor todavía. Esa es la teoría de Hitler. Entonces, por eso que a veces me llama bastante la atención cuando en el Perú tenemos estos movimientos racistas, ¿no? ¿Sí? Tú has visto gente que se moviliza, que hace el saludo nazi, inclusive en el Perú, ¿no? ¿No? Que dicen cómo es posible, ¿no? Estos indígenas y tal. Y si te das cuenta, arios no son, ¿ah? Ni siquiera anglosajones. Profe, no, imagínate. Entonces, ser racista en Canto Grande, en Caraballo, viniendo de ahí, entonces es un poco bravo, ¿no? No sé cómo entenderse ahí. Pero bueno, existe, existe. ¿Ya? En 1932, Hitler se presentará a las elecciones, ¿ya? Elecciones presidenciales y parlamentarias. En esas elecciones Hitler logra obtener una mayoría parlamentaria, pero cuando estaba cerca a tomar el poder, toda la oposición apuesta por un viejito que se llama Hindenburg, y Hindenburg le gana la elección por poquito a Hitler. Hitler no va a aceptar su derrota, ¿ya? Un poco más y grita fraude, ¿ya? Así va a ser Hitler, ¿no? Entonces, ha entendido que le han robado la elección y todo ello. Pero bueno, entonces de aquí en adelante tampoco se va a preparar, se va a esperar pues a la próxima elección. Muy democrático no es, ¿no? Entonces va a tratar de petardear la democracia, con el objetivo de terminar con el gobierno de turno y que al poco tiempo él llegue al poder. ¿Ya? Eso como que un viejito te gana la elección y lo petardeas desde el parlamento, le pones traspié, lo quieres vacar, lo grabas, no sé, pues, ¿no? Ya. Entonces, así se va a llevar a cabo el incendio del Reichstag, el parlamento alemán. Se va a culpar a los comunistas, ¿ya? Ellos son los que han quemado el parlamento. En realidad no lo habían hecho, lo había hecho la misma fuerza hitleriana, pero necesita justificar de alguna manera el accionar del movimiento nazi. En 1933 el gobierno de Hindenburg no puede resistir más el embate de Hitler ¿no? y la gente de Fuerza Popular, digo, la gente del partido nazi,
¿ya? Entonces, finalmente, Hindenburg en ese momento decide nombrar a- ya Hindenburg decide en ese momento nombrar a Hitler primer ministro, ¿ya? Lo nombra primer ministro. Al ser nombrado primer ministro, Hitler al poco tiempo, casualidad, se muere el viejito Hindenburg y se tendría que convocar a nuevas elecciones, ¿no? O sea, muerte del presidente, ahora quién, ¿no? Bajo la normativa alemana se tenía que convocar a nuevas elecciones. Pero como Hitler tiene mayoría en el Parlamento, entonces el Parlamento dice no. ¿Para qué vamos a llevar a cabo una nueva elección? Todo esto va a traer como consecuencia mayores gastos, mayores problemas, no se puede debilitar en este momento la institucionalidad. Entonces, mejor que Hitler asuma todo el poder. Y el Parlamento respalde esa idea. Y así Hitler se va a convertir en Führer, líder único. No habrán más elecciones. El único líder en el poder es Hitler. ¿Ya? Entonces, así nació el Tercer Reich, el tercer gran imperio alemán. Claro, que ni bien llega al poder, Hitler se va a encargar pues de todos aquellos que le han hecho la contra, inclusive dentro de su partido. Primero hace la purga dentro de su partido. ¿Ya? ¿Cómo que la purga dentro de su partido? Hay gente dentro de su partido que no es, que ha sido opositor a Hitler, ¿ya? Que no ha sido totalmente leal, que no ha agachado la cabeza y le ha dicho, sí señor, a todo lo que ha querido. Entonces a esos son los primeros que hay que eliminar. En una noche se va a llevar a cabo la llamada Noche de los Cuchillos Largos, con la cual se va a eliminar a todos aquellos que han conjurado contra Hitler. También se llevará a cabo la denominada Noche de los Vidrios Rotos. Sí que es la Noche de los Vidrios Rotos, profe. Se va a empezar a atentar contra establecimientos judíos. La Noche de los Vidrios Rotos es el antecedente a lo que va a ser los campos de concentración nazi, ¿ya? La pregunta es, ¿y para qué quiere campo de concentración Alemania nazi? ¿Para qué? ¿Para matar gente? ¿Su objetivo es matar gente simplemente? ¿Alguien ha visto El niño de pijama rayas? ¿Alguien ha visto La vida es bella? ¿La lista de Schindler? Ya. Pregunta, ¿para qué entonces los campos de concentración? ¿Para qué? Fundamentalmente para que trabajen. Fuerza laboral esclava, inclusive niños. Profe, y el día que ya no sean productivos, habrá que eliminarlos, pues. Porque yo necesito simplemente gente productiva. Profe, ¿y eso es ser qué cosa? Eso es ser práctico. Es pragmático. Recuerda, el movimiento fascista es práctico. Entonces, si es práctico, una vida no vale mucho o no vale nada. Miles de vidas no lo valen. Si todo va en pro del gran Estado y del resurgir del Estado y de la economía, no valen. Entonces, si tengo que repartir 1 millón entre 7 millones y realmente me va a hacer aquí, no voy a poder cumplir las expectativas de la gente, de repente no necesito 7 millones de personas. De repente necesito solamente 4 millones. Profe, los otros 3 millones desaparecerán. Es por una finalidad práctica. ¿Y cuál es la finalidad práctica? Mejorar la economía. Simple. ¿Ok? Entonces, así será la cómo aparezcan estos mitos de extrema derecha, que nos van a ayudar a entender entonces la aparición del movimiento de la Segunda Guerra Mundial. ¿Ya? Entonces, con eso podemos ir a este otro material, la Segunda Guerra Mundial. ¿Hasta ahí se me entendió? ¿Estamos bien? Sí, profesor. ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Sí? Listo. Profe, pero se metió mucho en política, profe. Sí, pero no tratando de establecer buenos y malos, sino explicando la realidad sin el ánimo de decirte quién es bueno, quién es malo, sino simplemente que te des cuenta en base a la historia que ocurre el día de hoy. Nada más. Lo demás es la opción de cada uno. Yo no les puedo determinar a alguien cómo pensar. Lo único que te puedo decir es qué es lo que ocurre, ¿no? El profe, ¿qué sería? Sería un rojo, ¿no? Claro. Para la extrema derecha sería un rojo. Profe, ¿y para la extrema izquierda? Bueno, para la extrema izquierda debo ser un caviar, ¿no? El problema es que el caviar tiene plata y yo no tengo.
Ya, pero bueno, ¿no? Traidor, ¿no? Un revisionista, algo así sería. Ya, que lean primero. Ya, Segunda Guerra Mundial. Estamos hablando de los años de 1939 a 1945. La Segunda Guerra Mundial, al igual que la Primera Guerra Mundial, en su esencia, ya, en su esencia, no es muy diferente a la Primera Guerra Mundial. Es una guerra de carácter imperialista, que quiere decir que lo que está en juego fundamentalmente es el control del mercado mundial, es el reparto del mercado mundial. ¿Ya? Eso es lo que está en juego fundamentalmente. Eh, Profe, lo que está en juego entonces es eh, el mercado mundial, ¿verdad? Entonces, ya sean los movimientos fascistas, o ya sean los, aquí, ¿no? Ya sean aquellos que han ganado la Primera Guerra Mundial, lo que va a estar en juego en esta Segunda Guerra Mundial es quién va a poder mantenerse como potencia, qué empresariado va a seguir manteniendo su hegemonía, y eso es lo que está en juego, ¿no? Entonces, la segunda es una segunda gran guerra imperialista en la cual tenemos un nuevo añadido. Y el nuevo añadido son las potencias fascistas, ¿no? ¿Ya? Como es impulsada por las potencias fascistas que han emergido en medio de la crisis post Primera Guerra Mundial y que se han fortalecido en medio de la Gran Depresión. Claro, el movimiento fascista se ha consolidado en la Gran Depresión. Porque mientras todos están en crisis, Alemania e Italia están en franco avance económico, todos dicen, ¿ves? ¿Ves? Entonces, esto es lo importante. Imagínate esto. Imagínate que en este momento, a ver, que no hubiera mayores libertades, ¿ya? Que tuvieras corrupción y todo ello, y tú no pudieras salir a la calle para poder enfrentar ello, ¿no? Con los militares en las calles y todo ello, pero con el dólar a 2 soles 10, ¿ya? Pero con el dólar a 2 soles 10. No, profe, está bien, pues la economía por encima de todo, ¿sí o no? ¿Está bien? ¿Sí? Profe, así, entonces, son prácticos, ¿no? El momento fascista es un momento práctico. Que tiene por objetivo expandir su predominio económico y político. Claro, ese es su objetivo, ¿no? O sea, cuando Alemania en algún momento, y eso es Hitler, ¿no? Cuando Hitler señala teoría del espacio vital, que era un punto que no habíamos desarrollado, ¿no? Cuando Hitler dice teoría del espacio vital, lo que está diciendo es Alemania tiene que expandirse. No es posible, dice, que algunos países, siendo sumamente desarrollados, tengan pocos recursos, tengan pocos mercados. Y no es posible que otros países menos desarrollados, ejemplo Perú, por ejemplo, puedan tener tantos recursos. Los recursos y los mercados deben ser para aquel que lo sepa aprovechar. Basado en ello, la teoría del espacio vital de Hitler te dice, Alemania se tiene que expandir. ¿A dónde? Hasta el mundo. Tiene que hegemonizar en el mundo. Entonces, que tiene por objetivo expandir su predominio económico y político, pero para eso tiene que luchar contra otros que ya habían llevado a cabo el reparto del mundo en la Primera Guerra Mundial. ¿Ya? Y eso es lo que trae la colisión entre estos grupos. Profe, entonces hay empresariado que también está apoyando a Alemania, claro. E inclusive, mientras Hitler señala, ¿no? Contra el empresario, ¿no? Contra el empresario extranjero, todo lo nacional, por encima de todo, realmente hay empresariado que no es alemán que está apoyando a Hitler, que está invirtiendo en Alemania nazi. A ver, de un nombre, profe, Coca-Cola. ¿Qué? Claro, Coca-Cola. Coca-Cola invierte en Alemania nazi. Claro. No, profe, ¿cómo decir eso, profe? Claro. Si tiene es una super empresa. Claro que para poder participar en Alemania, lo que va a necesitar es cambiar la coloración de su bebida. Antes era de color negra y ahora será de color naranja. E ingresará, entre comillas, bajo una nueva marca. ¿Cómo se llama?
color naranja. Fanta. Así apareció Fanta en el mundo. No, Guaraná es Bacus. No, profe, ponle en Google si quieres. Historia y el nacimiento de la Fanta. Bueno, es una gran empresa que sus colores han trascendido. El rojo y blanco, profe, porque son los colores del Perú. No, el rojo y blanco trasciende e inclusive se difunde durante la época de mayor venta en el año. ¿Cuál es el mes donde se vende más? Vamos, diciembre, ¿sí o no? ¿Y hay que tiene que ver diciembre, profe, con Coca-Cola? Tienes a alguien que lleva regalos, ¿no? Y que tiene los símbolos de Coca-Cola, los colores de Coca-Cola. Santa Claus, claro. Nadie más pro Coca-Cola que el mismo Santa Claus. No me hable así, profe. Claro, el personaje en realidad, si quieres hablar este, del inicial que es no sé más Santa Claus, tiene que ver con una creencia nórdica, no tiene esos colores. Eso es a partir del siglo XX. Claro. Vive en el norte de América, ¿no? Vive en el Polo Norte, ¿no? Lo más pegado a Estados Unidos. Mira, profe, ya, suave, profe, deje de destruir mi, mi infancia. Pero es así, pues, ¿no? Ya, entonces, tuvo inversión ahí. Antecedentes, o vamos a las causas, estoy olvidando. Entonces, ¿cuáles son las causas de la Segunda Guerra Mundial? Primero, el afán imperialista, la necesidad de llevar a cabo un nuevo reparto del mercado mundial. Segundo, dar fin a la Gran Depresión. Se entiende que para poder salir de la gran crisis económica necesitabas de una guerra, porque no hay nada más que mueva la industria mundial que la guerra. Son millones lo que se va a invertir ahí y la industria de la guerra va a jalar a otras industrias y esas industrias van a dar empleabilidad y esos empleados van a poder comprar y en todo eso el circuito económico mundial se va a reactivar. Hasta los países que no son potencias militares, hasta ellos se van a beneficiar. El más claro ejemplo, Perú. A Perú le va muy bien en la Segunda Guerra Mundial a través de la exportación de materias primas, fundamentalmente minerales y caucho. Por ende, para salir de la Gran Depresión, la guerra era la salida. ¿Sí? Profe, pero van a haber muertos. Bueno, es un saldo que hay que llevar para reactivar la economía mundial. Aplacar el avance de la Unión Soviética, claro, también era otro punto, ¿no? El objetivo inclusive inicial es dejar que Alemania se reestructure, entre comillas no debía hacerlo, el Tratado de Versalles le quitaba todas esas opciones, pero Alemania se va a fortalecer, va a patear prácticamente las imposiciones del Tratado de Versalles y no le van a ir encima. El objetivo es que Alemania se fortalezca y en algún momento vaya hacia Oriente, termine con la Unión Soviética, con el cuco rojo, ¿no? Otra de las causas viene a ser el avance de los mitos fascistas, claro, se le permitió ese avance. Para 1936 prácticamente están haciendo, por ejemplo, el llamado eje. ¿Qué es el eje, profe? La alianza militar entre Alemania, Italia y Japón. La alianza entre Alemania e Italia se le llama el Pacto de Acero o el Pacto Roma-Berlín. Y la alianza entre Alemania y Japón se llama el Pacto Anticominterno o el eje Berlín-Tokio. ¿Por qué el Pacto Anticominterno? El Comiter era un organismo de la Unión Soviética que servía para, ya me acordé el nombre, San Nicolás, ¿no? San Nicolás, hasta donde yo sé, el personaje es nórdico, no es no es norteamericano. No hable así, profe, búscalo, googlealo, tan simple como eso. Ya, pero bueno, continuemos. Entonces,
El Comintern era un organismo internacional de la Unión Soviética cuyo objetivo era difundir en aquel momento el comunismo en la región del sudeste asiático. Entonces, frente a la expansión de la Unión Soviética en el sudeste asiático, se forma este pacto anticomintern, que es un pacto anticomunista entre Japón y Alemania. Y otra de las causas, claro, es el Tratado de Versalles, ¿no? O sea, quieras o no, las imposiciones de Versalles fue demasiado para Alemania. En realidad, Francia e Inglaterra prácticamente quisieron humillar a Alemania. Y en ese querer humillar a Alemania crean las condiciones para que emerjan estos países, surja la Alemania de Hitler. 3. Antecedentes. Tenemos la llamada política de apaciguamiento. Inglaterra y Francia tenían toda la posibilidad de poder intervenir sobre Alemania inicialmente. No lo hacen. ¿Y por qué no lo hacen? ¿Por qué permiten su expansión? Porque entendían nuevamente que Alemania podía chocar tranquilamente con la Unión Soviética en su expansión. Por ejemplo, a Alemania se le permite rearmarse, a Alemania se le permite expandirse. En 1936 Alemania lleva a cabo la anexión de Austria a través de algo que se llama el Anschluss. O sea, anexa a Austria. Profe, pero esto debió haber llevado a cabo la guerra, claro, y no le declararon la guerra, lo dejaron pasar. Alemania sostenía que era raza aria y que no podía estar dividido. Pero si le permitiese anexar aquí a Austria, al poco tiempo Alemania te iba a pedir más. Y claro, Alemania va a pedir los sudeste de Checoslovaquia. Y a través del Pacto de Múnich se le permitió. Entre comillas, Alemania solamente va a tomar los sudeste de Checoslovaquia. Al final tomó todo Checoslovaquia. ¿Profe qué? Tomó Austria. Y todavía no empezó la guerra. Entonces, todo esto apunta a que en algún momento Alemania va a ir sobre la Unión Soviética. Claro que en medio tiene Polonia. Y cuando parecía que la guerra se daba entre Alemania y la Unión Soviética, se firma el llamado pacto Molotov-Ribbentrop. ¿Y qué es el pacto o el tratado Molotov-Ribbentrop? Es un tratado de no agresión entre la Unión Soviética y Alemania. La Unión Soviética y Alemania llegan a ese acuerdo claro. Y con ese acuerdo, no solamente ya no va a haber guerra entre ellos, sino que llegan al acuerdo de que Alemania y la Unión Soviética se van a repartir Polonia. Y Polonia es invadido por Alemania y por la Unión Soviética. No, profe, la Unión Soviética no invade, la Unión Soviética libera. No, la Unión Soviética invade. No, ¿cómo decir eso, profe? Si en mi libro dice que la Unión Soviética libera, no, no, no. Los soviéticos son buenos, los alemanes son malos. No, los dos van a invadir. Pero aquí la incidencia va sobre Alemania. Porque en ese momento Francia e Inglaterra ya le dicen, ni se te ocurra, invades Polonia, te declaro la guerra. Y Alemania invade Polonia. Por eso se señala que con la invasión a Polonia se ha iniciado la Segunda Guerra Mundial. Entonces te preguntan, ¿no? ¿Cuál es el hecho que da inicio a la guerra? La invasión a Polonia. Alemania va a utilizar el llamado Blitzkrieg. ¿En qué consiste el Blitzkrieg? Es la guerra del relámpago. ¿En qué consiste, profe? Ingresar con todo. El enemigo que no sepa qué lo golpeó. Fuerza aérea, motorizados, tanques, con todo. Cuando el enemigo se dé cuenta, ya estaba invadido. Y eso lo va a aprobar Polonia. Solamente Polonia no. El Blitzkrieg se va a utilizar durante todo el proceso de la guerra. Entonces, primero tenemos la expansión de los países del eje. Alemania. Alemania lleva a cabo la invasión. Primero, ¿por qué el tratado Molotov-Ribbentrop que firma Alemania? Alemania no puede permitirse el problema de la Primera Guerra Mundial. En la Primera Guerra Mundial llevó a cabo una guerra en dos frentes. No. Con el tratado Molotov-Ribbentrop ha eliminado el frente oriental. Puede abalanzar todo hacia el frente occidental. Alemania no puede quedarse sin recursos tempranamente. Por eso que Alemania llevará a cabo la invasión de la zona del norte de Europa, Dinamarca, la zona de Noruega. Motivo, profe, ¿qué va a encontrar ahí? Recursos. ¿Qué recursos? Fundamentalmente acero y petróleo.
No puede pasar por lo de la Primera Guerra Mundial, quedarse sin abastecimiento de recursos tempranamente. Por eso que invade el norte de Europa. También practicará el Blitzkrieg, también el Blitzkrieg. ¿Ya? Está Bélgica, Noruega, Dinamarca, Suecia. Bélgica lo invade nuevamente, ¿para qué? Para que sea el camino para ingresar hacia Francia. Y contra Francia llevará a cabo la llamada Operación Rat. ¿No? Ahora, en esa Operación Rat, los franceses confiaban mucho en que, al igual que en la Primera Guerra Mundial, podían llevar a cabo una suerte de bloqueo. ¿Ya? Francia entiende que podía parar sus trincheras y con eso evitar pues el embate alemán. Inclusive Francia e Inglaterra trataron de sorprender tempranamente a los alemanes enviando ejército hacia la zona de Bélgica y darle aquí no darle una lección a los alemanes de tal manera que los alemanes tempranamente tendrían que ir retrocediendo. ¿Profe, ocurrió eso? No. Al final Alemania envía mayor ejército y los ingleses y franceses terminan huyendo. A eso se le llama el milagro de Dunkerque, o llamado también la Operación Dínamo. ¿Qué pasó, profe? Franceses e ingleses huyendo, inclusive dejando armamento en el camino. ¿Por qué? Ante el embate alemán. Y se le llama milagro porque hubiese sido peor si es que los alemanes lo hubiesen dado encuentro. Tenemos la Operación Rat. El norte de Francia es invadido. Francia se va a rendir en Compiègne. En Compiègne se había rendido Alemania en la Primera Guerra Mundial. Francia se rinde en Compiègne. De esa manera Francia se invadió. Lo que no se había logrado durante toda la Primera Guerra Mundial, aquí se logra en 3 semanas. En 3 semanas los franceses son derrotados. Y en el sur de Francia, el señor Pétain señala, no nos invadas, nosotros nos rendimos. Y en el sur de Francia se va a establecer la llamada República o el gobierno de Vichy. ¿Y qué es el gobierno de Vichy? Es un gobierno que va a colaborar con Alemania. Frente a todo esto, ante la invasión a Francia, se convoca a la resistencia alemana, a la resistencia francesa. El gobierno de la Francia Libre será convocada por Charles de Gaulle a defender Francia como el lugar, a formar guerrillas, a enfrentarse a los alemanes. Ahí tienes a los maquis, a los guerrilleros franceses contra la ocupación alemana. Pero Alemania necesita también terminar con el otro gran aliado que tenía Francia, Inglaterra. Y ahí llevar a cabo la denominada Operación León Marino. ¿Y qué es, profe, esa Operación León Marino? Alemania quiere ganarle a Gran Bretaña ya no con embarcaciones, sino con un bombardeo. Los británicos entienden inclusive que el bombardeo puede ser hasta con bombas químicas. No solamente destruir parte del territorio británico, sino lanzar enfermedades, que es lo que Alemania ha estado aquí, ¿no? Desarrollando en sus laboratorios. Entonces, en aquel momento, Inglaterra se tiene que defender a como el lugar. El bombardeo a Londres se va a dar, se va a producir la batalla de Inglaterra. Inglaterra va a defenderse con la Air Force, con su fuerza aérea, pero va a ser muy importante el uso del radar. Eso permitió que no se destroce de gran manera Inglaterra. De todas maneras, el destrozo está dando. Churchill, ya, el primer ministro, convoca a la resistencia a través de el lema sangre, sudor y lágrimas. Alemania le da la misión a Italia de que invada los Balcanes. ¿Qué zona, profe? ¿Qué son los Balcanes? La zona de Yugoslavia, de Grecia. Y lo hace, profe, no lo hace, no puede Italia. Y Alemania se lanza sobre la zona de los Balcanes y lo invade hasta Creta. Se da el lujo de invadir el norte del África. Ahí está la figura del señor Erwin Rommel con los Afrika Korps. Rommel es conocido como el zorro del desierto. Y una vez que Alemania prácticamente ya ha dominado toda Europa, porque ya lo tiene dominado, en ese momento Alemania decide invadir a la Unión Soviética. Necesita mayores recursos. ¿Qué recursos, profe, podría obtener la Unión Soviética? Hidrocarburos. ¿Ya? Petróleo.
Por eso que va a lanzar la llamada Operación Barbarroja. Profe, pero no tenían un pacto de no agresión, el pacto de no agresión se acabó. Y en 3 frentes Alemania ingresa a la Unión Soviética. Le fue mal, ¿ya? A los soviéticos, una gran cantidad de muertos, una gran cantidad de bajas. Stalin va a convocar a la resistencia bajo la denominación de la Gran Guerra Patria. Mientras tanto, en el otro extremo, en el sudeste asiático, tenemos a Japón expandiéndose en el sudeste asiático, pero también yendo en contra de los intereses de Estados Unidos. Porque en esta expansión al sudeste asiático está invadiendo, expandiéndose sobre el Pacífico Japón. Y si alguien también quiere dominio sobre el Pacífico es Estados Unidos. Estados Unidos ha ido llevando a cabo algunos acuerdos con muchos países limítrofes hacia la zona del Pacífico y el Atlántico, que se llama el Tratado de Préstamo y Arriendos, con el objetivo de obtener bases militares más allá de los Estados Unidos. Por ejemplo, en el Perú, en la zona de Talara, Estados Unidos en este contexto tendrá una base militar que se llama el Pato. Estados Unidos va a llevar a cabo un embargo petrolero sobre Japón. Gran parte del petróleo que abastece a Japón viene en buques norteamericanos. Estados Unidos señala que se le ha pasado la mano a Japón en cuanto a la invasión de algunos países como por ejemplo Indonesia, que es mejor que Japón retire sus tropas de ahí, que de lo contrario, aquí no, Estados Unidos lo va a sancionar y lo sancionó finalmente. La sanción de parte de Estados Unidos sobre Japón es suficiente para Japón para entender que esto es una declaración de guerra. ¿Y cómo termina la declaración de guerra? Operación Z. Bombardeo a Pearl Harbor en 1941. Y el bombardeo a Pearl Harbor, ya a esta base militar norteamericana, será suficiente para que Estados Unidos le declare la guerra no solamente a Japón, sino a sus aliados, Italia y Alemania. En esta guerra del Pacífico, porque así se le llama, ya la guerra del Pacífico, los portaaviones serán importantes. ¿Qué son estos portaaviones? Son bases aéreas en el mar. Estas grandes embarcaciones sobre las cuales van a poder aterrizar esta gran cantidad de aviones. Combate de Coral, de Guadalcanal, serán importantes en esos enfrentamientos entre Estados Unidos y Japón. Pero con el ingreso de Estados Unidos a la guerra, Perú también entra a la guerra. Perú le declara guerra a Alemania nazi y a todos sus aliados. Entonces se acabó. Ya no saben con quién se ha metido. Ya, otra cosa es Perú. ¿Ya? Tenemos ahora el contraataque aliado. Hay algunas victorias de parte de los aliados que son importantes. ¿Qué ha pasado, profe, con este contraataque aliado? Primero, es Alemania, es Inglaterra, Francia, Estados Unidos que se están defendiendo. Después, la Unión Soviética se va a sumar a ese bloque. Por eso se dice que la guerra se convirtió de una guerra imperialista en una guerra antifascista, antinazi. Porque al final Estados Unidos, Inglaterra, Francia y la Unión Soviética iban a terminar del mismo lado. Se da la victoria británica en la batalla del Alamein contra las fuerzas de Rommel en el norte del África. Se da la victoria de Estados Unidos frente a Japón en el combate de Midway, destruyendo una gran cantidad de portaaviones japoneses. Y la victoria más importante será la de la Unión Soviética en la batalla de Stalingrado. A partir de aquí en adelante van a ser el llamado primer frente antinazi. Desde la zona de Oriente, ahora las tropas nazis empiezan a retroceder. Los aliados, Estados Unidos, Inglaterra y Francia, van a convocar un conjunto de conferencias. Por ejemplo, convocaron la conferencia en Marruecos, donde tenía que haber estado Stalin. No va porque Stalin está dirigiendo la batalla de Stalingrado. Pero a donde sí va a llegar es a la conferencia de Teherán, conocida como la conferencia de los tres grandes. Porque los tres grandes se reúnen Churchill, Roosevelt y Stalin. Aquí se va a decidir el día D, el desembarco en Normandía. Y con el desembarco en Normandía, Normandía que queda en el norte de Francia, entonces tenemos lo siguiente. ¿Qué es lo que encontramos? Tenemos entonces ofensiva de la Unión Soviética por la zona de Oriente y ofensiva de los aliados liberando el norte de Francia hacia Alemania. Ahora la carrera será quién llega primero a Alemania nazi.
Finalmente, Hitler será derrotado. Italia también, ¿no? Ya la Italia de Mussolini. Mussolini fue colgado como piñata por parte de los guerrilleros italianos. Y finalmente se van a dar algunas conferencias, Yalta y Potsdam, para definir cuál va a ser el futuro de Alemania. Mientras tanto, el presidente Roosevelt ha muerto. A la muerte de Roosevelt, el nuevo presidente, Harry Solomon Truman, es el que toma la decisión del lanzamiento de las bombas atómicas sobre Hiroshima y sobre Nagasaki. La segunda bomba atómica, inclusive la primera, ya no tenían razón de ser. Japón estaba solo. Italia y Alemania han sido derrotados. Y todos, Francia, Japón, Francia, la Unión Soviética, Estados Unidos, todos iban a ir sobre Japón. Ya no había salida para Japón. Entonces la bomba atómica, ¿por qué? La bomba atómica ya no solamente tiene como objetivo hacer que Japón se rinda incondicionalmente. La bomba atómica ya tiene como objetivo también decirle a la Unión Soviética, yo tengo bomba atómica y tú no. Estamos ante un nuevo contexto y este nuevo contexto se llama la Guerra Fría. Es cierto, los criminales nazis que fueron atrapados serán juzgados en los llamados juicios de Nuremberg y se los va a acusar bajo el delito de lesa humanidad. ¿Cuál es la consecuencia? Nace la Guerra Fría. Esta etapa de pugna entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Nace la ONU, la Organización de Naciones Unidas, la Liga de Naciones, Sociedad de Naciones no ha funcionado, entonces la ONU tiene que de ahora en adelante buscar llevar a cabo esta paz mundial, ¿ya? Y se va a dar también el proceso de la colonización en África y en Asia. ¿Qué es eso, profe? Los países colonia van a tratar de zafarse o van a lograr consolidar su liberación del dominio tanto de los ingleses y franceses, aprovechando la crisis de estos países post Segunda Guerra Mundial. ¿Ok? Con eso podemos nosotros dictar claves. Vamos a las claves. Entonces dice, pregunta número 1. Antes de la Segunda Guerra Mundial, Inglaterra y Francia desarrollaron una política de apaciguamiento frente al Tercer Reich, el Tercer Imperio Alemán. Esta consistió en permitir el fortalecimiento de Alemania nazi para evitar la influencia del comunismo en Occidente y también en Oriente. Pregunta número 2. Señale el enunciado incorrecto, dice, ¿no? Con respecto a la Segunda Guerra Mundial. Italia no pudo controlar los Balcanes, por lo que pidió apoyo a Alemania, verdadero. Alemania sometió militarmente casi todo el continente europeo, verdadero. El pueblo soviético apoyó la Gran Guerra Patria para resistir la invasión alemana, verdadero. Henri Pétain creó el movimiento Francia Libre, no, lo creó el señor Charles de Gaulle. Pétain más bien se rindió. 3. El máximo auge del dominio militar alemán, los nazis tuvieron el control territorial de los Balcanes, pues. Ese fue en su máxima expansión. 4. Las potencias organizadas del eje durante la Segunda Guerra Mundial representaron una ideología fascista, el fascio. Avión. 5. El ataque japonés busca acabar con el poderío bélico norteamericano en el Pacífico, Pearl Harbor. Beso. 6. La operación militar exitosamente, la cual se inició la liberación de los países de Europa Occidental del control nazi, se denominó, la operación se llama Overlord, el día del desembarco de Normandía, ¿no? Avión. Antes de la Segunda Guerra Mundial, Inglaterra y Francia desarrollaron una política de apaciguamiento frente al Tercer Reich. Esto consistió en, bueno, es una pregunta repetida, ¿no? Casa. Pregunta 8. Identifica las potencias imperialistas que durante la Segunda Guerra Mundial se disputaron el control comercial del Pacífico, Estados Unidos y Japón. Señale las proposiciones que corresponden al desarrollo de la Segunda Guerra Mundial. Paz armada, no. Triple alianza, triple entente, no. Creación de Naciones Unidas, señala las proposiciones que corresponden al desarrollo de la Segunda Guerra Mundial. Creación de Naciones Unidas, es posterior. Desembarco en Normandía, sí. Batalla de Stalingrado, sí. 4 y 5.
10. Durante la Segunda Guerra Mundial, Alemania invadió una amplia cantidad de países en Europa Occidental, estableciendo tropas de armamento mecanizado en el territorio de distintas naciones. Para hacer posible la continuidad de la expansión de sus ejércitos y la ocupación de países, el Tercer Reich ordenó, para hacer posible la continuidad de expansión de sus ejércitos y la ocupación de países, ordenó el Tercer Reich, el tercer gran imperio alemán, Operación León Marino, invadir a la Unión Soviética para obtener mayores recursos. Beso. Pregunta número 11. Durante la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética fue abastecida con diferentes tipos de bienes por... si alguien apoyó a la Unión Soviética, fue fundamentalmente ya en la Segunda Guerra Mundial Estados Unidos. Van a colaborar. Fueron aliados. Finalmente, la Guerra Fría ya no será pues eso. 12. Posterior a la Segunda Guerra Mundial se desarrollaron los juicios de Nuremberg. Estos fueron procesos contra los criminales nazis, ¿no? Crímenes de guerra nazi. Casa. 13. Asia para los asiáticos y el espacio vital son pretextos que justificaron la expansión de los estados del eje. Solo los territorios de Asia, ¿no? Asia y el espacio vital para Europa, América Latina, Indonesia, África, Europa y Asia. ¿Ya? 14. La invasión alemana a Francia durante la Segunda Guerra Mundial trajo como consecuencias. ¿Qué consecuencia trae en Francia? Organización de un ejército de liberación francesa dirigido por Pétain, no. Establecimiento de un gobierno alemán de Francia y ejecución de Charles de Gaulle, no. Ocupación total de Francia desde el inicio, no. Recuperación de Alemania, de Alsacia y Lorena y la formación de Francia y Vichy, claro. ¿Quién recupera Alsacia y Lorena? Alemania. Formación de la Francia y Vichy, sí. Un gobierno que va a colaborar con Alemania. Y finalmente, 15 dice relación. Operación RAT. Plan militar para la liberación de Francia, no. Estrategia de invasión a Francia, sí. Un avión. Operación Overlord. Plan militar para la liberación francesa, sí. 2 besos. 2 besos. 1 avión, 2 besos. 1 avión, 2 besos. Listo, y ahí está la clave. Y solamente para corroborar, 3 dice Operación León Marino. Plan de invasión militar a Gran Bretaña. Correcto. Entonces, 15 avión. ¿Ok? Listo. Eso sería todo. Con eso terminamos. Y la próxima semana veremos ya el proceso de la Guerra Fría. Ok, nos vemos. Cuídense. Chau.